Cordial saludo. En esta ocasión vamos a trabajar el concepto de trayectoria y el concepto de rama para el análisis de circuitos eléctricos. En lo que respecta al concepto de trayectoria, la definición dice lo siguiente. La trayectoria es el conjunto de nodos y elementos a través de los cuales se pasa en el circuito. Es importante recordar que el concepto de nodos ya fue definido en un video anterior y que cuando hablamos de los elementos nos estamos refiriendo a los elementos que conforman el circuito, los cuales pueden ser elementos pasivos o elementos activos. Como se puede apreciar en los circuitos que tenemos allí al frente, los dos circuitos son similares. Los dos circuitos tienen sus elementos ubicados de la misma manera. El elemento activo es el que se representa por medio de la fuente de corriente y los elementos pasivos son las cuatro resistencias que se pueden observar allí. Ya mirando estos circuitos con mayor detalle, la trayectoria la podemos ver de la siguiente manera. Si nos paramos en este primer nodo, recordemos que aquí tenemos un nodo, aquí tenemos un segundo nodo y aquí tenemos un tercer nodo. Cualquier inquietud sobre el concepto de nodo, pueden ver el video llamado Concepto de nodo para los circuitos eléctricos. Mirando en el primer nodo, la trayectoria, una de las tantas trayectorias que este circuito va a tener, puede establecerse de esta manera. Por lo menos aquí estamos haciendo un trazo por la parte externa del circuito, bordeando el circuito, el cual está involucrando la fuente de corriente, las dos resistencias, y entonces en este camino o trayectoria que se establece, hemos llegado al punto inicial o el punto de partida. Esto se conoce como una trayectoria cerrada. Algunos también la definen como una trayectoria de lazo. Por otro lado, si quisiéramos mirar otra trayectoria, otro camino, teniendo también como punto de partida el nodo 1, entonces se puede tener la posibilidad de establecer este camino, ¿sí? Como lo podemos observar, y entonces pasar por estas dos resistencias y otra vez volver y llegar al punto inicial o al punto de partida. Esa se puede ver o considerar como una segunda trayectoria. Otra posibilidad que se puede llegar a establecer para este mismo circuito puede ser teniendo como punto inicial o de partida la fuente de corriente y mirando esta trayectoria que se está mostrando aquí con este color muy cercano al amarillo, y se puede ver cómo entonces se observa que se presenta una nueva trayectoria, en este caso una trayectoria cerrada. Entonces, los circuitos, de acuerdo a sus características, de acuerdo a la forma en que estén concebidos, conectados los diferentes elementos que lo van a conformar, van a ser circuitos que pueden tener trayectorias cerradas, como el circuito que estamos viendo aquí, o se puede tener la posibilidad de establecer algún circuito con alguna trayectoria abierta en algún punto. Cuando hablamos de las trayectorias cerradas, de acuerdo a las características del circuito, algunos solamente pueden llegar a tener una sola trayectoria, pero otros, como es el caso del circuito que ya se ha visto, pueden mostrar o presentar varias trayectorias porque así el circuito mismo lo está permitiendo. Por ejemplo, si uno quiere tener un poquito mayor claridad acerca de un circuito que tenga una sola trayectoria,
entonces tendríamos que pensar en un circuito de estas características como el que se está presentando aquí a continuación. Este es un circuito que tiene una fuente de voltaje que es un elemento activo, tiene dos resistencias, aquí tengo la resistencia 1, la resistencia 2. Es un circuito cuyas resistencias están conectadas en serie y están conectadas en serie con el elemento activo, que es la fuente de voltaje. Y si miramos el tema de la trayectoria, partiendo de aquí, de la fuente de voltaje, entonces el camino que este circuito va a tener o puede tener es el que se está presentando aquí a continuación, en este mismo instante. Entonces, este es un circuito que por la forma como está concebido, como está conectado, nos muestra una única trayectoria. No es posible tener la opción o la posibilidad de establecer otro camino o caminos distintos o diferentes. Por otro lado, un circuito que podamos concebir como un circuito abierto o de trayectoria abierta. Entonces tengo aquí otra vez la fuente de voltaje, tengo una primera resistencia, de pronto ubico una segunda resistencia aquí en la parte inferior, entonces tengo mi resistencia 1, tenemos nuestra resistencia 2 y justo aquí ya se tiene la posibilidad de tener un circuito que no está cerrado, la parte de la abertura o la parte abierta, pues se puede observar justo en esta parte que estoy señalando aquí, donde los extremos del circuito se pueden ver que no están conectados, ¿sí? No están conectados. Sin embargo, al momento de querer mirar la trayectoria, entonces, mirando desde este extremo inferior, pues aquí tenemos nosotros que estamos considerando los elementos que están conformando ese circuito. Entonces allí tenemos la posibilidad de tener la claridad acerca de cómo entender la trayectoria de un circuito eléctrico. Ahora viene el concepto o la definición de rama. Para entender lo que es la rama en un circuito eléctrico, nos dice la definición que la rama es la trayectoria única en una red, compuesta por un elemento simple y el nodo en cada extremo de ese elemento. Entonces vamos a revisar cómo podemos entender este concepto. Volvemos al circuito inicial. De acuerdo a la definición, entonces, para que el concepto de rama sea pertinente, va a ser importante tener en cuenta la identificación de los nodos del circuito. Es fundamental eso para hacer una buena identificación de las ramas. Entonces, como ya se ha tenido la oportunidad, este circuito tiene un primer nodo en esa parte superior. Aquí en la parte inferior podemos hablar de un segundo nodo y en esta parte hablamos de un tercer nodo. Como ya he dicho previamente, aquel que necesite el concepto de nodo puede ver el video que ya se realizó al respecto. Entonces, veamos. La definición nos dice que la rama es una trayectoria simple y entonces, por ejemplo, para este circuito, una rama que está aquí entre este primer nodo y el nodo 3 que involucra a esta resistencia. Vamos a identificar esta resistencia como, a llamarla como la resistencia 1, esta otra es la resistencia 2, aquí la resistencia 3 y aquí
la resistencia 4. Entonces, aquí tenemos nosotros una primera rama, ¿sí? Esa es la primera rama. Una segunda rama en este circuito va a estar conformada por esta trayectoria que involucra a la resistencia 2 y que está entre el nodo 2 y el nodo 3. Entonces, esta viene siendo para nosotros la segunda rama del circuito. Una tercera rama va a estar entre el nodo 1, el nodo 2, involucrando a la resistencia 4. Esta es una tercera rama para nuestro circuito. Otra rama que viene siendo la rama 4, que está también entre el nodo 1, el nodo 2, pero que involucra en esta ocasión a la resistencia 3. Entonces aquí tenemos la cuarta rama. Y una quinta rama viene estando entre el primer nodo, el segundo nodo, pero en esta ocasión involucrando al elemento activo que es la fuente de corriente. Esta es nuestra quinta rama. O sea que este es un circuito que tiene 5 ramas que se identifican por medio de la ayuda de saber cuáles son las trayectorias del circuito y por otro lado también teniendo en cuenta la identificación de los nodos del circuito. Entonces, podríamos decir también, reforzando el concepto ya visto de trayectoria, que por ejemplo, una trayectoria para un circuito eléctrico es una colección, es una colección de ramas. Una trayectoria es una colección de ramas, ¿sí? Porque ya habiendo visto cómo se trabajó el concepto de trayectoria previamente para este sistema, para este circuito, donde vimos que estaba conformado por varias trayectorias, entonces esas trayectorias se forman gracias a las diferentes ramas que ya están aquí identificadas. Como una forma de refuerzo, veamos lo que sucede en este esquema. Este circuito ya ha sido analizado previamente y es un circuito que, como se dijo en su momento, es un circuito que es similar al circuito anterior. Aquí tengo un segundo nodo. Ya hemos dicho que lo que está aquí es otro nodo. Este es un primer nodo. Y aquí tenemos el tercer nodo. Entonces, de acuerdo a lo que estamos hablando de las ramas, las identifica como una trayectoria simple entre nodos. Es importante tener en cuenta que este esquema sigue teniendo de igual manera las mismas 5 ramas. Puede llegar a generarse una confusión porque, como se dijo en la explicación del concepto de nodo, cuando se está conociendo esta parte de la identificación de un circuito eléctrico, entonces se puede llegar a pensar que este es un nodo y este es otro nodo. Pero como ya se ha indicado, al no tener elementos entre los dos puntos que se han identificado previamente, entonces esto todo es un solo nodo. Por lo tanto, para el concepto de rama, entonces, teniendo en cuenta que aquí tenemos un nodo, entonces puedo decir que aquí esta trayectoria nos representa la primera rama
Entre el nodo 3 y el nodo 2 tenemos entonces la segunda rama. Ya sabiendo que toda la parte superior es un nodo, entonces entre el nodo superior 1 y el nodo inferior 2 tenemos entonces la tercera rama. Entre ese mismo nodo superior 1 y el nodo inferior 2, pero en este lado del circuito, entonces tenemos la cuarta rama. Y por último, entre el nodo superior, el nodo inferior 2, teniendo en cuenta esta trayectoria, entonces encontramos la rama número 5 que involucra a la fuente de corriente. ¿Ok? Entonces, este es un buen ejercicio para lograr identificar las ramas de un circuito. Para finalizar, entonces vamos a revisar este esquema que también había sido visto previamente en el concepto de nodos para fortalecer esa explicación. Entonces, recordemos los nodos que tiene este circuito. Aquí tenemos un primer nodo, toda esta parte de aquí viene siendo para nosotros un segundo nodo. Aquí tenemos un tercer nodo y vamos a la parte inferior y entonces encontramos que todo esto conforma para nosotros un cuarto nodo. Como se puede observar. Por lo tanto, mirando el concepto de rama, entonces podemos decir que aquí, en esta parte, identificando ya nosotros el primer nodo, entonces aquí tenemos nosotros, entre este primer nodo y el nodo inferior 4 pues tenemos nosotros una rama, ¿sí? Todo esto pues puede ya ser, como para que tengamos una mayor claridad, entonces aquí ya todo esto involucra una sola rama, ¿sí? Recordemos la definición, se habla que es un nodo simple, es una trayectoria simple entre nodos. Entonces, aquí ya está el primer nodo y el nodo inferior, entonces tenemos nosotros una primera rama. Entre este mismo nodo, vamos a cambiar el color. Entonces, entre este primer nodo y el nodo 2, entonces que viene siendo como toda esta parte que estoy aquí indicando o mostrando, entonces se tiene la opción de tener una, una segunda rama, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí está, una segunda rama para nosotros, todo esto de aquí. Entre este segundo nodo y, y el nodo 3, entonces estaríamos teniendo la posibilidad de identificar una tercera rama, ¿sí? De identificar una tercera rama, ¿ve? Entre el nodo 2 y el nodo 3. Y
Si miramos, por ejemplo, entre ya lo que viene siendo entonces el nodo 2 y el nodo 4, entonces vamos a mirar con otro color. Entonces, por ejemplo, aquí entre el nodo superior 2 y el nodo inferior 4, entonces esta es para nosotros una cuarta rama, por lo menos entre este mismo nodo y ya este otro elemento de la resistencia de un ohmio, entonces tendríamos una quinta rama. Entre este mismo nodo y esta fuente de voltaje de 4 voltios, entonces tendríamos nosotros una rama 6. Entre el nodo 3 y, y lo que viene siendo el nodo 4, entre el nodo 3 y el nodo 4, entonces tendremos nosotros una rama 7. Aquí tenemos nosotros una rama 8, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos ver establecido para la identificación de los nodos de este circuito, ¿ok? Para ya tener la claridad del concepto de nodo. Entonces, para que este concepto quede claro, vamos a revisar este circuito de otra forma. Entonces, aquí se ha redibujado el circuito. Entonces, mostrando rápidamente los nodos, tenemos el primer nodo aquí, el segundo nodo, tenemos aquí el tercer nodo y aquí está el cuarto nodo. Entonces, como la identificación o la definición de las ramas nos habla de que es una trayectoria simple, entonces aquí tenemos nosotros entre el primer nodo y el cuarto nodo lo que es para nosotros la primera rama, como ya se había dicho en principio. Entonces, por lo menos aquí tenemos nosotros eh, esta rama 2. Aquí tenemos nosotros la tercera rama entre el nodo 2 y el nodo 4. Tenemos aquí nosotros la cuarta rama entre el nodo 2 y el nodo 4 nuevamente. Aquí podemos decir que entre esta rama que involucra la fuente B sub Y, entonces esta es la quinta. Aquí tenemos nosotros la sexta rama, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros entre este nodo 2 y el nodo 3, aquí tenemos nosotros una séptima rama. Y entonces, y el nodo, entre el nodo 1 y el nodo 2, voy a hacerlo con otro color para que haya mayor claridad. Entonces tenemos nosotros la siguiente rama, un circuito de 8 ramas, ¿sí? Es un circuito de 8 ramas. Entonces, muchas veces se puede generar alguna confusión por la forma como está el circuito. Entonces, uno lo que puede hacer es redibujar el circuito, mostrarlo no de una manera un poco distinta, que represente una mayor claridad. Y lo que es importante es saber que la rama nos involucra dos nodos. Entre los dos nodos se identifica un elemento, sea un elemento activo, sea un elemento pasivo.
Y por eso, como ya se había dicho previamente, entonces la trayectoria es una colección particular de ramas, ¿sí? Y la rama está conformada por una trayectoria simple entre dos nodos para incluir o involucrar un elemento. Agradezco la atención y espero que este circuito haya sido, o esta explicación mejor, de este tema haya sido totalmente de su agrado.